los bañadenses que decidieron mudarse al barrio Las Colinas de Itagüá en estas viviendas sociales construidas por el gobierno, no obstante, aseguran que deben sustentarse por sí mismos y no precisamente aguardar asistencia por parte del Estado. De todas maneras, dicen que no van a regresar a las zonas inundables. La publicación de un medio que afirmaba que los bañadenses que no quieren trasladarse a otro lugar son pobres pero delicados dividió a la población entre quienes los consideran acomodados y quienes afirman que una persona no debería trasladarse a otro lugar por un problema perfectamente prevenible. Red Guaraní fue hasta la fracción Las Colinas para verificar in situ si es que conviene o no el traslado hasta este lugar. El primer punto que objetan los bañadenses es la distancia en la que se encuentra la fracción Las Colinas con respecto a Asunción y el tiempo que llevaría trasladarse de un lugar a otro. Itagüá se encuentra a 28 kilómetros de la capital y para llegar hasta Las Colinas se debe ingresar otros 7 kilómetros. Y finalmente, tras 1 hora y media de viaje, llegamos a la fracción Las Colinas en Itagüá. Por supuesto, nosotros hicimos este viaje en vehículo. Podría tardar mucho más si es que hay que salir hasta la ruta y tomar 1, 2 o 3 colectivos para llegar hasta la capital. De 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana tenemos colectivo interno. Y solamente nos lleva ahí en la ciudad de Itagüá. Y de ahí tenemos que agarrar otra vez otro colectivo que sale hacia San Lorenzo. Y de San Lorenzo tenemos que agarrar otro colectivo. En síntesis estamos pagando ida y vuelta 6 pasajes. El costo del traslado también genera un problema. Y legalmente cuesta 10.000 guaraní por día, ida y vuelta. Ya, mucho ya para una persona no tiene un trabajo fijo. Y la verdad que mucho, pero aguantamos. Sí, después me quité una moto y tranquilamente vengo y voy con la moto, sin problema. ¿Es más barato que el colectivo? Mucho más baratos. Yo, por ejemplo, cargaba un 50.000 combustible y te va 2 semanas, sin problema. Lo primero que uno aprecia al llegar a Las Colinas es prácticamente lo más obvio. Aquí hay tierra seca, pasto y hasta flores, algo de lo que el paisaje en los bañados carece. Cuentan con luz y agua, pero las conexiones no son más seguras que las que existen en los refugios. Hay cables del medidor, solamente traen cables solo, no traen ni corrugado, no traen ningún tipo de protección a la humedad ni nada, solamente viene así completo. Y que hay casa que corre todo. Vos te acercás a la casa y ya no me o si no, esa puede ya pete libre. Los habitantes de Las Colinas deben pagar por la luz, el agua y la recolección de basura, a pesar de que esta última no se realiza desde hace más de un mes. Además, varias viviendas presentan serios problemas de estructura. Y esta parte, el techo lleva nada más que tornillos y apenas entra así. Y cuando viene el viento es pésimo acá. Y ya como digo, hace un mes que pasó esto y todavía no vinieron a arreglar el techo. Pero el principal problema de quienes decidieron trasladarse es la falta de fuentes de empleo en la zona. Los habitantes de Las Colinas se sustentan y venden productos entre ellos para poder subsistir. Entonces entre nosotros nomás si compramos, la vecina compra una cosa y nosotros a través de por los vecinos comemos, si no, no comemos acá. Eso es nuestro sustento, salir entre casa por casa a ofrecer y así vas a comer, vas a sobrevivir. Pero si te sentás en tu casa a esperar, no vas a comer. Aún así, afirman que no piensan volver a las zonas inundables. No pienso volver. Yo me quedo acá, no pienso volver. Ni de ninguna manera no pienso volver a una sesión de acá. Y vivir tranquilamente, un lugar muy tranquilo. Ya ves todo el lugar como es. A la noche toda la iluminación, no hay delincuentes, no hay patoteros, nada, todo tranquilo. El tema es que nadie quiere trabajar. El tema es acá que ellos quieren que la gente le dé, como están acostumbrados allá a darle cosas a ellos, facilitarle el gobierno.
Acá no hacen caso. Acá no vienen, ellos no vienen a traer, o sea, un puchito de galleta ni un puchito. A cambio, lo contrario, ellos se van allá en su barrio y ahí se les da todo. Usted ya conoce la situación de los bañadenses que se resisten a salir de las zonas inundables. Ahora también la situación de quienes decidieron trasladarse aquí a la fracción Las Colinas. Si conviene o no trasladarse de un lugar a otro ya dependerá de la situación particular de cada persona. Con imágenes de Andrés Zárate desde la fracción Las Colinas, informó para Red Guaraní Mauricio Durán.